Life. La paradoja de la conciencia, ¿es la ignorancia la verdadera dicha? La ignorancia es la dicha. Este antiguo adagio, repetido a lo largo de generaciones en innumerables contextos, resuena con una verdad incómoda y seductora. Sugiere que la felicidad, ese estado tan anhelado y elusivo, podría no encontrarse en las altas cumbres del conocimiento y la autoconciencia, sino en los valles tranquilos de la simplicidad y la falta de análisis. La cultura popular y la observación cotidiana parecen confirmarlo. La persona despreocupada, que actúa por instinto y vive en el momento, a menudo irradia una alegría que parece inalcanzable para el intelectual. El estratega, el alma perpetuamente analítica. Este último, dotado de una mente aguda y una percepción penetrante, parece condenado a una existencia de cavilación, sopesando cada pro y cada contra, deconstruyendo cada emoción y desconfiando de cada impulso visceral. Su conciencia es, a la vez, su mayor don y su más pesada carga. Este ensayo se adentrará en esta paradoja fundamental de la condición humana, el problema de ser consciente, de ser listo, de ser perceptivo. Exploraremos, desde una perspectiva filosófica y psicológica, cómo el acto de analizar, comprender y prever, si bien confiere una forma de superioridad intelectual y práctica sobre el entorno, a menudo conlleva un costo existencial que se paga con la moneda de la felicidad espontánea. Sostendremos que la mente analítica, al desmantelar la inmediatez de la experiencia para examinar sus componentes, sacrifica la alegría del momento por la promesa de control y entendimiento. Este camino, aunque puede llevar a una vida más segura y deliberada, también puede conducir a una profunda insatisfacción, una desconexión de la esencia misma de vivir. Para navegar por estas complejas aguas, nos apoyaremos en las ideas de gigantes del pensamiento. Dialogaremos con Sócrates sobre el valor y el peso de una vida examinada. Descenderemos al inconsciente con Sigmund Freud para entender cómo la civilización y la conciencia nos alejan de nuestros instintos primarios. Exploraremos el arduo camino de la individuación de Carl Jung, un proceso de autoconocimiento que exige confrontar nuestras sombras más oscuras. Analizaremos la crítica de Byung-Chul Han a nuestra sociedad del rendimiento, que convierte la conciencia en una herramienta de autoexplotación. Y encontraremos ecos de esta lucha en las vidas de mentes extraordinarias como John Nash y Stephen Hawking, cuyas historias, inmortalizadas en el cine, revelan el nexo inseparable entre el genio y el tormento. A través de este recorrido, buscaremos no solo diagnosticar la infelicidad del ser consciente, sino también comprender si la superioridad que otorga es una compensación justa por la dicha perdida. ¿Es el conocimiento realmente un camino hacia la liberación o una jaula dorada construida por nuestra propia mente? El fardo socrático, el suplicio de una vida examinada. En el corazón del pensamiento occidental yace una de las afirmaciones más desafiantes y fundamentales jamás pronunciadas: una vida sin examen no merece ser vivida. Con esta frase, Sócrates no solo sentó las bases de la filosofía moral, sino que también estableció un ideal de existencia humana que ha perseguido y atormentado a la civilización desde entonces. Para Sócrates, el propósito de la vida no era la búsqueda del placer hedonista o la acumulación de bienes, sino un proceso continuo y riguroso de autointerrogación y búsqueda de la verdad. Vivir de manera auténtica significaba someter las propias creencias, valores y acciones a un escrutinio implacable. Este es, en esencia, el manifiesto de la persona consciente. El acto de examinar la vida es la antítesis directa de la existencia impulsiva y visceral. Mientras que el individuo menos analítico fluye con la corriente de sus emociones y de las convenciones sociales, el individuo socrático se detiene, cuestiona la corriente, analiza su composición y se pregunta si realmente desea nadar en esa dirección. Este proceso es inherentemente disruptivo. La mente que examina no puede aceptar las cosas por su valor aparente. Descompone la amistad para buscar su esencia, analiza el amor para discernir entre la pasión y el apego, cuestiona las leyes para diferenciar entre la justicia y el poder. Esta deconstrucción constante de la realidad impide la participación plena y despreocupada en ella. Es como un botánico que, en lugar de disfrutar del aroma y el color de una flor, se siente obligado a diseccionarla para contar sus pétalos y estambres. El conocimiento se obtiene,
pero la experiencia inmediata se pierde. La famosa alegoría de la caverna de Platón, discípulo de Sócrates, ilustra perfectamente el dolor de este despertar. Los prisioneros en la cueva son felices en su ignorancia, entretenidos por las sombras que creen que son la realidad. El filósofo, el ser consciente, es aquel que es arrastrado fuera de la cueva hacia la luz del sol. Este viaje es doloroso, la luz ciega, la verdad es abrumadora y la realidad de su antigua existencia se revela como una farsa. Al regresar a la cueva para liberar a los demás, es recibido con burla y hostilidad. Su conocimiento lo ha aislado, lo ha convertido en un extraño en su propio mundo. Esta es la soledad del pensador, ver más allá de las sombras que contentan a la mayoría. La felicidad, en el sentido socrático, no es la alegría efervescente, sino la eudaimonia, un estado de florecimiento humano que se alcanza a través de la virtud y la razón. Es una forma de satisfacción profunda y duradera, pero es fría, exigente y carece del calor de las pasiones simples. Requiere disciplina, autocontrol y, a menudo, la renuncia a placeres inmediatos. La persona que vive sin examinar su vida, por el contrario, tiene acceso a un torrente de pequeñas alegrías. Disfruta del partido de fútbol sin analizar la psicología de masas, se enamora sin calcular los riesgos de un corazón roto, y sigue las tradiciones sin la carga de cuestionar su validez. Su felicidad puede ser superficial, frágil y basada en ilusiones, pero es innegablemente más accesible y frecuente. El individuo socrático, por lo tanto, se enfrenta a una elección brutal. Puede permanecer en la cómoda oscuridad de la cueva, disfrutando de las sombras junto a sus compañeros, o puede emprender el arduo ascenso hacia una verdad que, si bien es liberadora en un sentido abstracto, es también profundamente alienante. Su superioridad radica en su comprensión, en su negativa a vivir una mentira. Pero esta superioridad es un trono solitario. Al elegir examinar la vida, elige una existencia más pesada, una en la que cada decisión está cargada de conciencia y cada alegría es susceptible de ser analizada hasta su disolución. La bendición del conocimiento se convierte en el fardo de la lucidez, y la pregunta que resuena a través de los siglos es si el peso de esa corona de sabiduría realmente compensa la ligereza perdida del ser. La condena de Sartre, la angustia de ser libres. Este fardo de la lucidez encuentra su expresión más radical en el existencialismo de Jean-Paul Sartre, quien declaró que el ser humano está condenado a ser libre. Esta no es una celebración gozosa de la libertad, sino una descripción de nuestra trágica condición. Al no haber un Dios, ni una naturaleza humana predefinida que dicte nuestro propósito, somos arrojados a la existencia sin excusas. Estamos solos y somos absolutamente responsables de cada elección que hacemos, y con cada elección, no solo nos definimos a nosotros mismos, sino que también legislamos para toda la humanidad. Esta responsabilidad total es la fuente de una profunda angustia. Aquí, la división entre el pensador y el impulsivo se vuelve abismal. La persona que no piensa las cosas elige lo que sea, se deja llevar por la corriente, por la moda o por el capricho del momento. En su actuar, huye de su libertad, pretende que no elige, cayendo en lo que Sartre llama mala fe. No siente el peso de la condena porque se niega a reconocerla. La persona inteligente y perceptiva, en cambio, no puede escapar. Siendo esa su maldición, es dolorosamente consciente de su libertad. Cada decisión es un abismo. Tarda en elegir porque ve las infinitas ramificaciones de cada acto. Piensa en todo lo que podría salir mal, no solo para sí mismo, sino en el precedente que sienta su acción. Está condenado a elegir, y esta condena es una pena enorme que lleva sobre sus hombros. Su inteligencia no le permite la comodidad de la mala fe, lo obliga a mirar de frente el vacío de su propia libertad, convirtiendo cada encrucijada de la vida en un ejercicio de angustia existencial. El inconsciente freudiano, civilización y sus descontentos. Si Sócrates nos invitó a examinar la vida a través de la razón, Sigmund Freud nos obligó a confrontar las fuerzas irracionales y primarias que bullen bajo la superficie de nuestra conciencia. Para Freud, la psique humana es un campo de batalla. En una esquina se encuentra el ello, ide, el caldero de nuestros instintos más básicos y viscerales, el deseo sexual, la agresión, la búsqueda inmediata de placer.
Es la parte de nosotros que simplemente quiere, sin tener en cuenta las consecuencias o la moralidad. En la otra esquina está el superyo, superego, el representante internalizado de las normas sociales, la moralidad y los ideales. Es la voz de nuestros padres y de la sociedad, que nos dice lo que deberíamos hacer. Y en medio, actuando como un mediador asediado, se encuentra el yo, ego, la sede de la conciencia y la razón, que intenta desesperadamente equilibrar las demandas hedonistas del ello con las restricciones punitivas del superyo. Desde esta perspectiva, la persona tonta o menos analítica es aquella que vive más cerca de su ello. Sus acciones son más directas, sus emociones más transparentes. Actúa de manera visceral porque el canal entre el impulso y la acción está menos obstruido por la deliberación y la culpa. Su felicidad, cuando la experimenta, es una gratificación pura, una satisfacción directa de un deseo. Por el contrario, la persona inteligente y perceptiva posee un yo hiperdesarrollado y a menudo un superyo tiránico. Su mente consciente está en un estado de alerta perpetua, analizando cada impulso del ello, sopesando las posibles repercusiones sociales, calculando la forma más aceptable de satisfacer una necesidad. Este proceso de mediación es agotador y es la cuna de la neurosis. El sobrepensamiento no es más que el yo trabajando horas extras, atrapado en un ciclo interminable de análisis, represión y sublimación. En su obra seminal El malestar en la cultura, Civilisation and its Discontents, Freud argumenta que la felicidad no es el propósito de la civilización. De hecho, la civilización es un pacto fáustico, renunciamos a la libertad de nuestros instintos a cambio de seguridad y orden. Para vivir juntos en sociedad, debemos reprimir nuestras pulsiones más salvajes. Esta represión es la causa fundamental de una infelicidad endémica en el ser humano moderno. Estamos perpetuamente insatisfechos porque las estructuras que nos protegen son las mismas que nos encadenan. El individuo altamente consciente es, en este sentido, el ciudadano más civilizado y, por lo tanto, el más descontento. Es agudamente consciente de las cadenas. Ve las reglas, las normas y las expectativas sociales no como un orden natural, sino como una construcción artificial que reprime su verdadera naturaleza. Siente la tensión entre sus deseos auténticos y las demandas de su superyo con una claridad dolorosa. Mientras que otros pueden seguir las reglas sin pensar, él las sigue con un resentimiento consciente, sabiendo el precio que está pagando. Su infelicidad no proviene solo de la renuncia al placer, sino del conocimiento de esa renuncia. Esta tensión se manifiesta en la incapacidad de actuar espontáneamente. Para el ser analítico, un simple acto como invitar a alguien a salir se convierte en un complejo cálculo de probabilidades, un análisis de posibles escenarios de rechazo, una evaluación de la propia valía y una deconstrucción de las motivaciones subyacentes. El impulso inicial, nacido del ello, me atrae esa persona, se ahoga en el mar de la deliberación del yo. Para cuando se toma una decisión, el momento ha pasado, la espontaneidad ha muerto. La persona menos analítica, mientras tanto, simplemente actúa. Puede que sea rechazada, pero también puede que tenga éxito. Vive en un mundo de resultados binarios, mientras que el pensador vive en un mundo de posibilidades paralizantes. La superioridad del ser consciente, desde una perspectiva freudiana, es su autoconocimiento. Comprende las fuerzas que luchan dentro de él y puede, hasta cierto punto, manejarlas en lugar de ser ciegamente impulsado por ellas. Pero esta gestión tiene un costo enorme. Es la diferencia entre ser un pasajero en un carro salvaje y ser el conductor que lucha por mantenerlo en el camino. El conductor tiene el control, pero no puede disfrutar del viaje. La conciencia, entonces, es la carga de la autorregulación, una vigilancia interna que nos protege del caos exterior e interior, pero que nos niega la paz. La individuación de Jung, el precio de la totalidad y la sombra. Carl Jung, aunque discípulo de Freud, se desvió de su maestro para proponer una visión del desarrollo psicológico que, si bien igualmente ardua, apuntaba a una meta más trascendente, la individuación. Para Jung, el objetivo de la vida no era simplemente gestionar los conflictos neuróticos, sino embarcarse en un viaje para convertirse en un individuo, un ser psicológicamente completo e indiviso.
Este proceso implica la integración consciente de todos los aspectos de la psique, incluidos aquellos que hemos reprimido y rechazado. Y el más formidable de estos aspectos es la sombra. La sombra es el otro lado de nuestra personalidad, el contenedor de todos los rasgos, deseos e impulsos que consideramos inaceptables, inmorales o simplemente inferiores. Es nuestro yo oscuro, aquello que no queremos admitir que somos. La mayoría de las personas viven toda su vida sin confrontar su sombra. En lugar de reconocerla en sí mismos, la proyectan en los demás. Vemos la arrogancia, la pereza o la malicia en los otros porque nos negamos a verla en nuestro propio corazón. La persona menos analítica vive en este estado de proyección. Su mundo es simple, hay buenos, como él, y malos, aquellos que encarnan su sombra. Esta visión maniquea le proporciona una brújula moral clara y una sensación de rectitud, lo que contribuye a una forma de felicidad superficial. El individuo perceptivo e inteligente, sin embargo, está más predispuesto a iniciar el doloroso proceso de retirar esas proyecciones y mirar hacia adentro. Su capacidad de análisis, que normalmente dirige hacia el mundo exterior, en algún momento se vuelve hacia sí mismo. Comienza a ver patrones en sus propios fracasos, a reconocer la hipocresía en sus propios juicios y a sentir el murmullo de los deseos oscuros bajo la fachada de su persona, la máscara social que presentamos al mundo. Este es el comienzo del camino de la individuación y es un camino que conduce directamente a través del sufrimiento. Confrontar la sombra es una experiencia aterradora. Significa admitir que uno es capaz de la misma crueldad, envidia y egoísmo que condena en los demás. Requiere una humildad radical y la demolición del autoconcepto idealizado. Es un descenso a los infiernos personales. Mientras que la persona ignorante puede mantener una imagen prístina de sí misma, la persona consciente se ve obligada a aceptar su propia monstruosidad. Esta autoconciencia es una fuente de angustia y duda. ¿Cómo se puede ser feliz cuando se es íntimamente consciente de la propia capacidad para el mal? Sin embargo, para Jung, este descenso es absolutamente necesario para alcanzar la totalidad. Negar la sombra no la hace desaparecer, simplemente la condena a operar en la oscuridad, saboteando nuestras vidas de manera inconsciente. Solo al traerla a la luz de la conciencia, al aceptarla e integrarla, podemos neutralizar su poder destructivo y aprovechar su vitalidad. La sombra, después de todo, también contiene nuestra creatividad reprimida, nuestra espontaneidad y nuestra fuerza instintiva. La felicidad que se encuentra al final del proceso de individuación no es la alegría despreocupada. Jung la compararía más con la profunda y silenciosa solidez de una montaña. Es un estado de paz interior que proviene de la autoaceptación total, de no estar ya en guerra con uno mismo. Es la sabiduría de conocerse en su totalidad, con luces y sombras. Esta es una forma de ser inmensamente superior a la existencia fragmentada y proyectiva de la persona no examinada. Pero el precio de entrada a este estado de totalidad es el sufrimiento consciente. Es la voluntad de caminar a través del fuego del autoconocimiento. El individuo analítico, por lo tanto, se encuentra en una encrucijada junguiana. Puede elegir la felicidad de la persona, viviendo una vida socialmente aceptable pero fundamentalmente incompleta y falsa. O puede elegir el arduo camino de la individuación, un camino de dolor y autoconfrontación que promete una recompensa final de autenticidad y paz interior. Su inteligencia le da la capacidad de emprender este viaje, pero también le asegura que sentirá cada espina del camino. La mente brillante y atormentada. El testimonio de John Nash y de Stephen Hawking. La tensión entre el genio, la conciencia y el bienestar personal no es una mera abstracción filosófica, se manifiesta de manera dramática en las vidas de algunas de las mentes más brillantes de la historia. Las películas Una mente brillante, A Beautiful Mind, y La teoría del todo, The Theory of Everything, ofrecen retratos conmovedores de esta lucha, encarnada en los matemáticos John Nash y el físico Stephen Hawking, respectivamente. Sus vidas sirven como estudios de caso extremos sobre cómo una conciencia extraordinaria puede ser tanto una herramienta para desentrañar los secretos del universo como una fuente de inmenso sufrimiento personal. John Nash, galardonado con el Premio Nobel de Economía, es el ejemplo paradigmático del genio inseparable de la locura.
Su mente poseía una capacidad casi sobrehumana para percibir patrones y conexiones abstractas que eran invisibles para los demás. Esta misma habilidad, sin embargo, fue la que tejió la compleja red de su esquizofrenia paranoide. El mismo mecanismo mental que le permitió desarrollar la teoría de juegos fue el que creó sus delirios sobre conspiraciones de espías y mensajes codificados en los periódicos. Su conciencia no era solo analítica, era hiperasociativa, conectando puntos que para una mente normal no tenían relación alguna. Cuando estas conexiones se alineaban con la realidad, producían matemáticas geniales. Cuando se desviaban, producían un infierno paranoico. Aquí reside la tragedia central de Nas, su don era su enfermedad. No podía simplemente apagar su mente analítica. Un dato particularmente revelador y curioso de su vida, que subraya el tema de este ensayo, es su decisión durante largos periodos de dejar de tomar su medicación antipsicótica. Nas sentía que los medicamentos, si bien calmaban sus delirios, también embotaban su agudeza intelectual, impidiéndole pensar con la claridad y originalidad que necesitaba para su trabajo matemático. Tomó una decisión consciente y desgarradora, eligió el tormento de su enfermedad sobre la felicidad de una mente nublada. Prefirió vivir en un mundo poblado de fantasmas y conspiraciones, aprendiendo a ignorarlos a través de un esfuerzo monumental de lógica y voluntad, que renunciara a la brillantez que definía su existencia. Nas no venció a sus demonios, aprendió a convivir con ellos, a analizarlos como variables en una ecuación y a descartarlos. Esta es una forma de superioridad casi inconcebible, la capacidad de usar la propia mente racional para poner en cuarentena las creaciones irracionales de esa misma mente. El caso de Stephen Hawking presenta una dinámica diferente pero igualmente profunda. Atrapado en un cuerpo casi completamente paralizado por la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, su existencia se convirtió en un triunfo casi puro de la conciencia sobre la materia. Su mente era su único universo, su único medio de escape y exploración. Mientras su cuerpo se marchitaba, su intelecto se expandía para abarcar la inmensidad del cosmos, desde el Big Bang hasta los agujeros negros. Su sufrimiento era físico, constante y extremo, una realidad de la que no podía escapar. Sin embargo, fue precisamente esta limitación física la que quizás agudizó su enfoque mental de una manera sin precedentes. La felicidad de Hawking no podía provenir de placeres sensoriales o de la facilidad física. Provenía de la pura alegría del descubrimiento, como él mismo la describió. Encontró un propósito y un significado profundos en el acto de comprender el universo. Su historia nos muestra una forma de eudaimonia socrática llevada al extremo, una vida que valía la pena vivir no a pesar del sufrimiento, sino a través de la búsqueda del conocimiento como un fin en sí mismo. Su conciencia no era una carga que le impedía disfrutar de la vida, era la vida misma. Era la única herramienta que tenía para trascender su prisión corporal. Tanto Nas como Hawking demuestran que para ciertas mentes, la vida del intelecto no es una opción, sino un destino. Su superioridad no es una postura arrogante, sino una simple descripción de sus capacidades. Sin embargo, esta superioridad vino con un costo terrible, para Nas, la fragmentación de la realidad, para Hawking, el encarcelamiento físico. Sus vidas nos obligan a preguntarnos si la felicidad simple es siquiera una meta relevante para tales individuos. Quizás para una mente de esa magnitud, la búsqueda de la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, es un imperativo más fundamental que la búsqueda de la comodidad. Son la encarnación de la idea de que una vida examinada, aunque llena de dolor, es la única que merece ser vivida para aquellos que no pueden evitar ver más allá de las sombras. La modernidad agotadora, Jung Chul-Han y la sociedad del cansancio. El conflicto entre la conciencia y la felicidad ha adquirido una nueva y perversa forma en el siglo XXI, una que el filósofo surcoreano Jung Chul-Han ha diagnosticado con una precisión escalofriante. Según Han, hemos pasado de una sociedad disciplinaria, caracterizada por la negatividad de la prohibición, no debes, a una sociedad del rendimiento, impulsada por la positividad del poder ilimitado, tú puedes. El sujeto moderno ya no es oprimido por un poder externo, sino que se ha convertido en su propio capataz. La consigna ya no es la obediencia, sino la iniciativa. Nos hemos convertido en emprendedores de nosotros mismos. En este nuevo paradigma,
la conciencia y la capacidad de análisis se transforman de herramientas de liberación a instrumentos de autoexplotación. La persona inteligente y perceptiva es particularmente vulnerable a esta nueva patología social. Su mente, entrenada para optimizar y mejorar, se vuelve hacia adentro. Analiza su propia productividad, su eficiencia, su red de contactos, su imagen personal, su bienestar físico y mental. La vida misma se convierte en un proyecto de optimización que nunca termina. Cada momento de ocio se siente como una oportunidad perdida, cada descanso debe ser justificado en términos de recuperación para un rendimiento futuro. Esta es la tiranía de la positividad. El tú puedes se convierte en un tú debes. Si puedes trabajar más, debes hacerlo. Si puedes ser más saludable, debes serlo. Si puedes ser más feliz, debes esforzarte por ello. La presión ya no viene de un jefe o de una institución, sino del superyo internalizado de la sociedad del rendimiento. Esto, argumenta Ann, conduce a las enfermedades neuronales del siglo XXI, la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDA, y, sobre todo, el síndrome de desgaste profesional o burnout. El burnout no es el resultado de la opresión externa, sino de un agotamiento interno, de una guerra que el individuo libra consigo mismo para rendir cada vez más. La persona altamente consciente es el soldado perfecto en esta guerra. Su capacidad para la introspección y la autocrítica se convierte en un látigo. Se da cuenta de todas sus fallas, de todas las áreas en las que podría mejorar. Su mente no descansa, siempre está buscando la siguiente versión 2.0 de sí mismo. Esta hiperactividad mental, esta autoconciencia llevada al extremo, es agotadora. Impide la entrega, el dejarse llevar, el simple ser. Como escribe Ann, la contemplación y la quietud se pierden en favor de una agitación constante. En contraste, la persona menos analítica puede estar más protegida de esta plaga moderna. Su umbral de satisfacción es más bajo. Puede estar contenta con lo suficientemente bueno en lugar de perseguir implacablemente lo óptimo. Es más capaz de desconectar, de disfrutar de un momento sin analizar su valor productivo. Puede actuar de manera visceral y tomarse una tarde libre simplemente porque le apetece, sin realizar un análisis de costo-beneficio sobre su tiempo. Su falta de autoconciencia constante se convierte en un escudo contra las demandas insaciables de la sociedad del rendimiento. Un ejemplo claro es el uso de las redes sociales. La persona consciente a menudo las utiliza de manera estratégica, construye una marca personal, gestiona su red de contactos, cura su contenido para proyectar una imagen de éxito. Es un trabajo constante. La persona menos analítica simplemente publica una foto de su almuerzo porque le parece bonita, sin pensar en el engagement o en el algoritmo. Su interacción es más espontánea y, por lo tanto, menos agotadora. La crítica de Ann nos muestra que el problema de la conciencia no es solo una cuestión filosófica temporal, sino que está profundamente arraigado en nuestro contexto socioeconómico. En la actualidad, ser listo y perceptivo significa estar en mayor riesgo de ser consumido por un sistema que exige una optimización infinita. La superioridad que confiere la inteligencia, la capacidad de tener éxito en este sistema, es una victoria pírrica, ganada a costa de la propia salud mental y de la capacidad de experimentar la vida de una manera no instrumental. La conciencia, en la era del burnout, se ha convertido en la herramienta con la que cavamos nuestra propia tumba. La sabiduría de la espontaneidad, Montessori y el triunfo del impulso. En medio de este panorama de conciencias atormentadas y mentes sobrecargadas, emerge una perspectiva que celebra precisamente lo que el adulto analítico ha perdido, la espontaneidad. La filosofía educativa de María Montessori se basa en la profunda confianza en el impulso natural del niño hacia el aprendizaje y el autodesarrollo. Para Montessori, el niño no es una tabla rasa que debe ser llenada de información, sino un ser con una guía interna que, si se le proporciona el entorno adecuado, lo llevará a aprender de manera orgánica y gozosa. El papel del educador no es dirigir, sino observar y facilitar. Este enfoque es un poderoso recordatorio de la sabiduría inherente en el actuar no mediado por el sobreanálisis. El niño en un aula Montessori aprende no porque se le obliga, sino porque su curiosidad lo impulsa. Toca, explora, experimenta.
Su aprendizaje es visceral y está profundamente conectado con la acción. No se sienta a sopesar los pros y los contras de aprender a leer, simplemente se siente atraído por las letras y, a través de la manipulación de materiales concretos, el conocimiento ocurre. Este estado de flujo, de inmersión total en una actividad por el puro placer de hacerla, es la antítesis de la parálisis por análisis que aflige a tantos adultos inteligentes. La persona tonta o, más precisamente, no analítica, conserva un vestigio de esta capacidad infantil para la acción espontánea. Y a veces, esta capacidad de actuar sin un análisis exhaustivo conduce al éxito, precisamente porque el mundo no siempre recompensa la deliberación. La vida está llena de ventanas de oportunidad que se abren y se cierran rápidamente. El sobrepensador, ocupado en calcular la velocidad del viento y la trayectoria óptima, a menudo pierde la oportunidad de saltar. Consideremos algunos ejemplos. En los negocios, un emprendedor tiene una idea que parece prometedora pero arriesgada. La persona analítica pasaría meses o incluso años realizando estudios de mercado, creando proyecciones financieras, analizando a la competencia y desarrollando un plan de negocios de 100 páginas. Para cuando está listo para actuar, el mercado ha cambiado o alguien más ha lanzado una idea similar. El emprendedor más impulsivo, guiado por una fuerte intuición, un presentimiento visceral, lanza un producto mínimo viable, aprende sobre la marcha, comete errores y los corrige rápidamente. Su acción, aunque menos informada, le permite capturar una ventaja temprana que el estratega cauteloso nunca tuvo. En las relaciones personales, dos personas sienten una fuerte atracción mutua. El individuo analítico comienza a construir un mapa mental de los posibles problemas futuros. ¿Somos compatibles a largo plazo? ¿Nuestras familias se llevarán bien? ¿Qué pasa si uno de los dos quiere mudarse? Se convence a sí mismo de que el riesgo es demasiado alto y se retira antes de que la relación tenga la oportunidad de florecer. La persona más espontánea, en cambio, se sumerge en la emoción. Dice te quiero impulsivamente, se muda con su pareja sin un plan a 5 años y vive la relación con una intensidad que el otro nunca conocerá. Por supuesto, esta impulsividad puede llevar a un desastre, pero también puede ser el comienzo de una gran historia de amor. El que no arriesga, no gana. En el arte y la creatividad, el artista que intelectualiza en exceso su proceso creativo a menudo termina con una obra fría, técnica y sin alma. Se preocupa demasiado por la teoría del color, la composición y el significado simbólico, perdiendo la chispa emocional que da vida al arte. El artista que trabaja desde un lugar visceral, que permite que la emoción guíe su mano sin la censura del intelecto, puede crear obras que, aunque técnicamente imperfectas, resuenan profundamente con el espectador. Es crucial reconocer que esta estrategia de espontaneidad no siempre funciona. La impulsividad puede llevar a la quiebra, a relaciones tóxicas y a un arte terrible. No se trata de abogar por el abandono total de la razón. Sin embargo, estos ejemplos demuestran que el análisis exhaustivo no es la única ni siempre la mejor herramienta para navegar por la vida. La persona menos analítica, al confiar más en la intuición, la emoción y el instinto, a veces gana porque está más sincronizada con la naturaleza fluida e impredecible de la realidad. Su inferioridad intelectual se ve compensada por una superioridad adaptativa en contextos que demandan velocidad y audacia por encima de la precisión y la cautela. Su felicidad proviene de la participación, no de la observación, y en un mundo que se mueve cada vez más rápido, a veces es mejor estar en la arena, cubierto de polvo y sudor, que en las gradas con un análisis perfecto del combate. La elección de la profundidad. Hemos viajado desde la antigua Atenas hasta la sociedad del burnout del siglo XXI, hemos explorado las profundidades de la psique y hemos sido testigos de la lucha de mentes geniales. A cada paso, nos hemos enfrentado a la misma y dolorosa paradoja: la conciencia, el pináculo de la evolución humana, parece estar en una relación inversa con la felicidad simple y directa. La vida examinada de Sócrates nos carga con el peso de la responsabilidad moral. La represión exigida por la civilización de Freud nos condena a un descontento perpetuo. El camino hacia la totalidad de Jung nos obliga a enfrentar nuestros demonios internos. Y la autooptimización de la era de Byung-Chul Han convierte nuestra mente en nuestro propio tirano.
La persona que no analiza, que vive de manera más instintiva, parece eludir estas cargas. Su felicidad, aunque pueda ser calificada de superficial o ilusoria por el pensador, es innegablemente más presente y accesible. Es la alegría de la participación sin la distancia de la observación, el placer del momento no diluido por la anticipación del futuro o el análisis del pasado. Sin embargo, ¿es esta existencia realmente preferible? ¿Es la ignorancia, al final, la verdadera dicha? La respuesta, quizás, no reside en una elección binaria entre la felicidad y la conciencia, sino en el reconocimiento de que existen diferentes tipos de bienestar. La felicidad del ser no analítico es la felicidad de la superficie del océano, brillante, cálida, movida por cada brisa. La satisfacción del ser consciente es la de las profundidades, oscura, fría, pero inmensa y llena de una vida extraña y compleja. Es una existencia más pesada, sí, pero también es una existencia más grande. La superioridad de la persona inteligente y perceptiva no es, en última instancia, una superioridad arrogante sobre los demás, sino una superioridad sobre una versión más simple de sí misma. Es el resultado de una elección, consciente o no, de cambiar la ligereza por la profundidad, la comodidad por el significado. Las vidas de Jonas y Stephen Hawking nos lo demuestran de la forma más extrema. Para ellos, una vida sin el ejercicio riguroso de su intelecto, a pesar del inmenso sufrimiento que conllevaba, habría sido una traición a su propia esencia. Quizás el problema no es que la conciencia nos haga infelices, sino que nos da acceso a una gama más amplia de experiencias humanas, incluyendo formas más profundas de dolor y de satisfacción. La persona consciente conoce la angustia existencial, pero también conoce la emoción del descubrimiento, la belleza de una idea compleja, la paz de la autoaceptación y la profunda conexión que proviene de comprender verdaderamente a otro ser humano. Al final, la paradoja de la conciencia no tiene solución, solo se puede vivir. Es la condición humana en su forma más pura. Ser consciente es llevar una carga, pero esa carga es también el testimonio de nuestra capacidad para la trascendencia. Es la elección de navegar por el océano entero, con sus tormentas y sus abismos, en lugar de permanecer chapoteando en la orilla. Es una existencia más difícil, sin duda. Pero para aquellos que han probado el sabor del conocimiento, que han visto más allá de las sombras de la cueva, volver a la feliz ignorancia ya no es una opción. La maldición de la conciencia es, inseparablemente, su don más profundo y definitorio. Al final, todos cargamos con el peso de nuestras decisiones y pensamientos. Si te sentiste identificado con esta paradoja de la felicidad y la inteligencia, déjame un like para saber que no estamos solos en esto. Suscríbete para que podamos seguir acompañándonos en este camino de autodescubrimiento. Y si conoces a otra alma analítica que necesite escuchar esto, compártele el video. Gracias por ser parte de esta conversación.